Querida comunidad, retomando la entrevista con el profesor Gastón Lazola Vega, profesor de lenguaje y literatura y fundador de la radio, eh, hemos querido, ¿cierto?, hablar del patrimonio sonoro y audiovisual de nuestra institución educativa, Liceo Industrial de Concepción. Eh, y don Gastón nos ha hablado, ha hecho una breve reseña de la historia de la radio, también como la importancia del lenguaje en la juventud actual, y también valorando un poco los medios de comunicación y la importancia de ellos como plataforma de discusión y como herramienta pedagógica para nosotros los docentes. Eh, Estamos también hablando respecto del aporte, de cómo los medios eh, pueden impactar en la cultura juvenil. La última pregunta que habíamos quedado, profesor Gastón, era cómo este fenómeno, ¿cierto?, eh, del culto que se hace muchas veces a esta cultura callejera que puede tomarse como algo, como una herramienta, como un medio a lo mejor que emplea a los jóvenes, un poco contracultural, decíamos. Y usted nos aportaba con algunos argumentos. ¿Nos podría volver a indicar, Claro, por favor? cuando hablábamos, ¿cierto?, de lo que hace la cultura oficial por sobre, por así decirlo, llamarla una contracultura, eso genera, por supuesto, una respuesta, decíamos, ¿cierto? Y, y se puede interpretar como una contracultura. Sin embargo, también podríamos visualizar que la cultura no es algo estático tampoco, ¿cierto? Sino que siempre está siendo, por así decir, horadada, ¿cierto? Carcomida por nuevas propuestas, por un cine diferente, por una música que en algún tiempo se llamó underground, por ejemplo, una cultura underground, ¿cierto? Una contracultura, una forma distinta, alternativa a la cultura que a lo mejor se propaga a través de los mismos medios, ¿verdad? Internet en ese sentido trajo otras libertades eh, que tienen que ver más con el individuo, entonces ya no fue tan difícil, ¿no es cierto? Como cuando yo era joven siquiera acceder a los productos de los medios de comunicación, como los libros, los discos, la música, no era tan fácil, no había una accesibilidad tan inmediata como lo es hoy día. Eh, Recordar siquiera que cuando había un tema de moda, por así decir, una música costaba, demoraba años o por lo menos muchos meses en llegar aquí a Chile en términos de tangibilidad, ¿cierto? De poder adquirir un producto como ese, más todavía el cine. Pero hoy día tenemos cierto un acceso que resulta ya casi inconmensurable, de acceso a la imagen, de acceso al producto audiovisual, de acceso a los mensajes, y es ahí donde yo creo que tenemos que volver a jugar un rol importante los educadores en términos de no perder la maravilla, de no perder la capacidad de la curiosidad, de no perder la capacidad de búsqueda, de que toda esa cantidad, ¿no es cierto?, que se derrama por sobre nosotros, por sobre los chiquillos, las chiquillas, los jóvenes, eh, no tenemos que permitir que nos ahogue, sino que justamente aprender a manejarnos de otra manera, de una manera distinta que cuando no existía esa cantidad, y aprender a buscar, aprender que cuando uno sabe lo que busca, eh, por ejemplo, un tema, por ejemplo, eh, cualquier temática que se esté trabajando en clases de historia, de inglés, de tecnología, en el caso de nuestro liceo, de lenguaje, de geografía, la tecnología ahí puede jugar un rol tremendamente importante porque, por ejemplo, no sé, pues cuando yo estaba en la educación media,
no teníamos la facilidad que existe hoy, ¿no es cierto?, de que uno aprieta un par de botones y tienes tú, por ejemplo, la capacidad de poder observar, incluso hasta simultáneamente, ¿cierto? Si tú quieres una región del África, no sé, países que limitan con el océano, donde hay desierto, donde hay camellos, donde hay dromedarios, conocer la geografía, la fauna, la flora del mundo, es un acceso maravilloso que tenemos ahí, pero que si no se valora, por supuesto, la capacidad de sorpresa, ¿cierto? De conocer aves que no vamos a poder ver eh, en su, de verdad, ¿cierto? En realidad, sí podemos recibir alguna experiencia de vida con esas manifestaciones a través de los medios. Y entonces, bien utilizados, la verdad es que son un instrumento para el saber que no lo podemos perder y tenemos que ir aprendiendo cada vez mejor a guiar, a entusiasmar, a maravillar, a, justamente a mostrar, porque creo yo que una de las labores más profundas que tenemos que desarrollar los educadores tiene que ver con el mostrar el mundo, mostrar las posibilidades, mostrar lo que se puede llegar a hacer y a hacer. ¿Eh? Eh, mm, y entonces el medio se transforma ya no en un fin, sino justamente en un medio para llegar a algo más. Muy bien. Con respecto a las brechas que hoy se generan entre generaciones, ciertos jóvenes que crecen con medios tecnológicos bueno, y docentes que estamos más familiarizados a lo mejor con los medios convencionales. ¿Cómo podemos acortar esa brecha, profesor? ¿Y cómo puede la radio como eh, instrumento de diálogo, ¿cierto? Y de encuentro, acortar estas brechas y, y unir a las eh, a las distintas generaciones que hay en una comunidad educativa, a jóvenes, adultos, familias? Claro, mira, yo creo ahí que justamente viviendo experiencias en común, yo creo que no hay otra fórmula mejor que ella, hay otras que son, que tienen a lo mejor un menor impacto o un impacto a más larga data, pero creo que los encuentros familiares, que los talleres que se ofrecen hoy día, ¿cierto? Eh, que ojalá lograran en algún momento eh, también abarcar apoderados, ¿verdad? Creo que son un medio a través del cual las brechas, las distancias, los miedos, los prejuicios se van menoscabando y vamos acercándonos y viviendo experiencias en común que delatan eh, tempranamente que somos iguales, que tenemos los mismos sueños, que tenemos los mismos miedos, que vivimos una situación geográfica común, que vivimos un momento histórico común, ¿cierto? Eh, de pasados unos años ya no tenemos el presente que hoy día tenemos y eso el tiempo enseña justamente a valorarlo y la radio, como un espacio físico más del liceo, con sus magias, ¿cierto? Con sus limitaciones, también ofrece eso, experiencias que se puedan vivir en común. Como te decía yo delante, esto de la Radio Camarón, por ejemplo, el nombre suscita, evoca una identidad, un cariño, un calorcito, por así decir, que se expresa en términos de justamente de generar vínculos que no se tienen con otras personas. No cualquiera de cualquier establecimiento sabe lo que es una radio Camarón, por ejemplo. Eh, entonces creo que en ese sentido el liceo no está en mal camino porque eh, habría que buscar, creo yo, para encontrar una institución que más organice justamente encuentros, eventos,
momentos de competencia, momentos de, de jolgorio en común, ¿cierto? Tenemos estas canchas deportivas que nuestros profesores saben utilizar muy bien para despertar ese entusiasmo en los chiquillos, la participación. Tuvimos hace poco, ¿cierto? Este partido de fútbol entre las profesoras y alumnas que resultó tan cálido, tan bonito, que los chiquillos vitorearon y donde no cupo ninguna mala manera, ¿cierto? Entonces, creo que en ese sentido vamos un buen camino y hay una especie de maduración de lo social que significa que juntos lo pasamos bien. Y ese pasarlo bien va generando una memoria, una historia, anécdotas, ¿cierto? Que van quedando marcadas en la agenda, en el almanaque de cada uno. Justamente, profesor, en relación a esa generación de memoria, de identidad, eh, ¿cuál es la potencialidad que usted ve que tiene la radio, nuestra radio Camarón, para promover el patrimonio tanto material, inmaterial, intangible, ¿cierto?, dentro de la comunidad educativa? Bueno, en la medida que tengamos circunstancias que apoyen el despliegue sonoro de la radio, creo que es casi infinito. Hoy día Internet, ¿cierto? Posibilita que podamos tener eh, música de otras latitudes, por ejemplo, escuchar música del Asia, ¿verdad? Africana, del Oriente, escuchar otros idiomas, por lo tanto se abre un espectro ahí, creo yo, infinito, sobre todo si hablamos de patrimonio inmaterial, intangible, porque eso es la radio, pues la radio es sonido, el sonido es efímero, ¿cierto? Ofrece un producto distinto que el periódico, por así decir, que es un material tangible, que se puede almacenar, que queda. En cambio, el sonido está en el aire y si no es grabado, eso se va. Pero, y por eso es que eh, hablamos de material intangible, ¿no es cierto? Pero que genera identidad, que tiene un alto impacto en el recuerdo, en los momentos, por ejemplo, eh, decíamos, ¿no? Con otro profesor conversábamos delante de esos vicios del lenguaje que de repente uno puede tener, las muletillas o qué sé yo, y que a mí cuando joven, y así también lo veo en los chiquillos, que uno podrá hablar a lo mejor en forma errónea o tener muletillas que uno no se da cuenta, eh, pero al escucharse, ¿cierto? Al grabar, al hacer uso de un micrófono, estoy seguro que todo eso, cuando uno se hace consciente de eso, va mejorando. Entonces, ahí hay un ejercicio y prácticas que se prestan para, tanto para generar esa memoria, esa identidad, como también para tener mejoras personales en el uso del lenguaje. Muy bien, profesor. Bueno, ya finalizando esta cierto, grata e interesante entrevista al profesor Gastón Lazo, eh, me gustaría eh, realizar una pregunta final respecto de cómo ve el futuro de las comunicaciones, y en especial la radio, eh, en este siglo XXI y lo que nos podría deparar estos cambios, ¿cierto? Con la llegada de la inteligencia artificial, reemplazando lenguajes y reemplazando al mismo ser humano, inclusive. Claro, ahí, como te decía, como decíamos antes, bueno, la tecnología y todas las cosas, ¿cierto? Nuevas plantean soluciones, pero también se van expresando en consecuencias que no deseadas muchas veces, eh, y el reemplazo del ser humano en ese sentido es algo que nos va a plantear nuevos desafíos, nuevas preguntas, eh, ¿cierto? Porque por un lado, cuando la tecnología llega para reemplazar al ser humano y ahorrarnos tareas que son físicamente, por ejemplo, desagradables o riesgosas,
y que menoscaban el cuerpo humano, obviamente que es muy bienvenido y se agradece, ¿cierto?, el empeño de nuestros científicos por mejorar la calidad de vida de todos. Eh, Hoy día una retroexcavadora, ¿cierto?, hace el trabajo de obreros que quizá tuvieron que levantar piedras y tierra menoscabando su físico, pero también implica en términos laborales quizá que hay menos necesidad de trabajadores y eso obviamente que es una situación que nuestras sociedades van a tener que enfrentar y, y ojalá poder solucionar de buena manera, porque si hablamos de calidad de vida, justamente eh, se trata de mejorarla. Eh, y bueno, cada deficiencia que vamos teniendo, creo yo, también nos va enseñando a valorar justamente la presencia del ser humano como un factor beligerante en el desarrollo de los jóvenes, por ejemplo. Yo creo que quizá habrá muchas labores que donde el ser humano pueda ser reemplazado, pero eh, en términos de la locución espontánea, en términos de que creo yo, hasta el momento, ningún robot o inteligencia artificial podría reemplazar la espontaneidad, ¿cierto? El juego, la picardía, el ingenio con el cual nosotros vamos creando, vamos haciendo realidad, porque, por ejemplo, por más pauteada que esté una entrevista, por ejemplo, nunca va a dejar de crear, eh, ya que, eh, ya que el habla, ¿cierto? El diálogo, la conversación, es un acto ya en sí altamente creativo. Nadie sabe hacia dónde lleva una conversación, hacia qué límites puede llegar, sino que, y uno mismo se sorprende de que de repente, haciendo uso de una conversación, encontraste soluciones que no las tenías antes de esa conversación, por ejemplo. Por eso es que el hablar, ¿cierto? Cuando ¿cierto? En nuestra cultura está muy asentado que cuando uno tiene un problema, o se siente ahogado por alguna situación, el mero hecho de contarlo ya te aliviana, porque la verbalización, ¿cierto?, de una situación es tremendamente creativa. El uso del lenguaje es una máquina de creatividad que casi no la gobernamos en términos de que no sabemos. Eh, lo que vamos a decir hasta que se va gatillando. En el mismo momento vamos gatillando soluciones, perspectivas, visiones que no teníamos antes de la misma conversación. Entonces, en ese sentido, creo yo que esos sentidos de lo humano no pueden ser reemplazados por una máquina, porque la máquina claro, puede hacer 200 funciones, pero no sin antes que un mismo ser humano se las instruya. Muchas gracias, profesor Gastón. Eh, bueno, finalmente, eh, el ser humano es un comunicador por excelencia, ¿ya? Ujú. Siempre estamos comunicando y somos, creo yo, el, el instrumento natural que comunica constantemente, verbalizándolo o no verbalizándolo. Entonces, el lenguaje no verbal también es sumamente importante en esta, a lo mejor en este explorarse nuevamente en este siglo XXI como ser humano. Así es. Profesor, me gustaría que usted cerrara este espacio como el fundador de la radio, ¿cierto? Con un minuto donde usted pueda despedirse con plena libertad, ¿cierto? Eh, y saludar a la comunidad educativa y también eh, despedir invitar en realidad a participar a la actividad del patrimonio cultural y bueno, quién más que usted como comunicador para que lo exprese como, como bien sabe. Bueno, desde los estudios de Radio Camarón,
Saludamos, por supuesto, a este nuevo aniversario, ¿cierto? Esta nueva conmemoración de lo que implica el patrimonio, la palabra patrimonio, que es tremendamente grande, ¿no es cierto? Y podemos hablar de patrimonio cultural, patrimonio regional, local, en nuestro caso, nuestro patrimonio educativo, ¿verdad? Que tiene tantas aristas. Y bueno, agradecerte a ti, José, por el interés, ¿no es cierto?, de conocer eh, muchas de las opiniones y de las visiones que uno tiene y de las prácticas que hemos realizado a través de la Radio Camarón, reconociéndola como un espacio importante dentro del liceo, a través de ti, ¿cierto?, el Departamento de Historia, por todo esto que estamos viviendo esta semana, eh, ayudándonos a mirar lo que tenemos de una manera más profunda y más interesante. Así es que, bueno, un gran saludo desde las ideas del patrimonio a la comunidad liceana y teniendo, estoy seguro que teniendo mayor conciencia de todo esto, el estar juntos se hace cada vez más significativo, más importante para nosotros y así hacerlo también para nuestros chiquillos. Muchas gracias por el interés y por esta bonita instancia de conversación, profesor José. Muchas gracias, don Gastón. Nosotros honrados siempre con su persona y con su experiencia, por supuesto. Y bueno, damos por finalizada entonces esta entrevista, eh, invitándolos a participar, a revisar nuestras redes sociales. Hay actividades interesantes, actividades culturales, actividades que también nos invitan a instruirnos un poco respecto tanto de nuestra historia como también la historia de la humanidad. ¿Ya? Eh, eh, Me despido, ya, agradeciendo este espacio y la oportunidad también de enriquecernos con nuestra historia, con nuestro patrimonio y que es parte de nuestra identidad, por supuesto. Me despido, profesor Gastón. Un gusto. Mis saludos para la comunidad. Perfecto. Muchas Chao, chao. gracias. Que estén bien. Será hasta una próxima oportunidad. Nos Hasta una vemos. Chau, próxima chau. vez. Así es, profesor Gastón. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.